Un cordial saludo a todos, les habla Iván Molero. Hoy vamos a ver la preparación de un proyecto para el desarrollo de una aplicación de escritorio usando NetBeans con soporte para JPA como ORM. Muy bien, para llevar a cabo esta prueba vamos a desarrollar un nuevo proyecto. Eliminamos el proyecto anterior y creamos un nuevo proyecto. Va a ser una aplicación Java, la llamaremos soporte JPA. Y el paquete inicial será control. Hacemos una verificación de compilación. Y ejecutamos. Perfecto. Todo está operando bien. Ahora, vamos a preparar un nuevo paquete. Lo llamaremos modelo. Con el objeto de llevar a cabo la validación de la instalación del soporte JPA, vamos a crear una clase cuyo propósito es verificar el funcionamiento de JPA desde la aplicación hasta llegar a la base de datos. Preparamos una nueva clase, la llamamos alumno. Vamos a ponerle algunos atributos. Primero un identificador, este va a servir de primary key. En este caso a nivel de base de datos. Un par de atributos string. Un atributo local date con el fin de mantener solo la fecha de nacimiento. Y un atributo local datetime para mantener fecha y hora de registro. Básicamente esta es la construcción de un POJO, Plain Old Java Object, cuyo único objetivo es modelar datos a ser persistidos, es decir, que van a estar en la base de datos. Utilizamos las teclas Alt Insert, seleccionamos Getter y Setter. Con la barra espaciadora seleccionamos todos los atributos de la clase alumno y dejamos que la IDE construya los métodos getSet para todos nuestros atributos. Ahora vamos a usar el soporte brindado por Apache NetBeans para la implementación de JPA. Es necesario recordar que este soporte viene por default en NetBeans y soporta la versión 2.1 de JPA. Vamos a bibliotecas, clic derecho, agregamos una biblioteca y para nuestro caso vamos a agregar la biblioteca de persistencia que contiene la versión 2.1 de JPA. Si queremos hacer la verificación podemos observar en bibliotecas que tenemos la biblioteca agregada. Una vez agregada la biblioteca podemos usar las anotaciones de persistencia. @entity nos permite declarar la clase como entidad. @table nos permite asignar un nombre a la tabla. @id nos permite indicar un atributo como clave primaria a nivel de base de datos. @column nos permite asignar un nombre a la columna. Muy bien, este fue el decorado de nuestro POJO con las anotaciones de persistencia. Anotaciones que tienen por objetivo controlar el proceso de creación de la tabla en la base de datos.
Terminado esto, necesitamos crear una base de datos. Vamos a hacer uso del gestor de base de datos desde la consola. El primer ingreso tiene que hacerse necesariamente con el comando sudo, que nos garantice el acceso como usuarios administradores del sistema. Ya tenemos acceso al gestor de base de datos. Ahora vamos a proceder a crear un usuario. En este caso, el usuario se llamará usuario 001. Tiene que crearse de esta forma, ya que debemos dar el nombre completo del usuario. En este caso es usuario 001@localhost. Y luego colocamos la contraseña de identificación del usuario, después de haber colocado identified by, punto y coma al final de la línea con el fin de ordenar la ejecución del comando. Listo. Ahora vamos a crear una base de datos. Nuestra base de datos se va a llamar prueba 001. Muy bien. Tengo base de datos creada y tengo usuario creado. Vamos a ver las bases de datos que están en este momento en el gestor de base de datos. Si ustedes observan, se encuentra la base de datos prueba 001. El único problema es que esto es accesible desde el usuario, el superusuario, en este caso el usuario que hemos invocado usando la palabra sudo. Vamos a salir del gestor. Ahora vamos a ingresar utilizando el usuario y contraseña que acabamos de crear. El comando sería mysql-u para especificar el usuario, usuario 001-p para solicitud de contraseña. Ingresamos la contraseña y ya tenemos acceso nuevamente al gestor de base de datos, solo que esta vez es a través del usuario que acabamos de crear. Vemos las bases de datos a las que tenemos acceso y observamos que no tenemos acceso a nuestra base de datos nueva, en este caso era prueba 001. ¿Por qué no tenemos acceso a esa base de datos? Porque esa base de datos ha sido creada con un usuario administrador general. Necesitamos que este usuario administrador general nos brinde el acceso correspondiente para poder hacer uso de esa base de datos. Vamos a regresar al usuario administrador con sudo mysql y desde acá observaremos que tenemos acceso a la base de datos prueba 001 y ahora vamos a brindarle ese mismo acceso al otro usuario con este comando grant all privilege on nombre de la base de datos punto asterisco para denotar que le estamos dando acceso no solo a la base de datos sino a todos los objetos dentro de esta base de datos, al usuario, usuario 001, nombre completo del usuario también, arroba localhost, punto y coma para ejecutar el comando y listo. Si no observamos errores podemos regresar a hacer la prueba. Ingresamos con la contraseña del usuario, revisamos las bases de datos y observamos que ahora tenemos acceso a esta base de datos, a prueba 001. Vamos a dejar las cosas acá, aunque antes veremos que nuestra base de datos se encuentra vacía. Primero tenemos que usar la base de datos. Ya tenemos la base de datos activa, como se puede apreciar en esta parte aparece el nombre de la base de datos activa y luego pedimos que nos liste las tablas de la base de datos. En este momento la base de datos está vacía, no tiene tablas. Regresamos a la IDE. Ahora debemos indicarle a Apache NetBeans dónde se encuentra la base de datos. Vamos a necesitar generar una conexión desde nuestra IDE hasta
la base de datos. Para esto necesitamos un conector. En este caso va a ser un driver, y este driver es un driver JDBC por Java Database Connection. El driver tiene que ser necesariamente un driver MySQL. Para descargar este driver, MySQL JDBC debería ser una consulta lo suficientemente específica para ubicar nuestro driver. Acá está. Muy bien, estamos trabajando con la versión 8.019. Seleccionamos sistema operativo. Voy a pedirlo independiente de la plataforma. Acá tenemos el archivo zip y lo descargamos. Guardamos el archivo. Listo, archivo guardado. Vamos a descomprimir el archivo que acabamos de descargar en la ubicación de siempre. Este es el archivo que nos interesa. Es el archivo YAR. La ubicación de este archivo YAR será dentro de proyectos, bibliotecas lib. Creamos una nueva carpeta y la llamaremos JDBC MySQL, por si tenemos algún otro JDBC después. Descomprimimos nuestro archivo YAR en esta ubicación y podemos cerrarlo. Perfecto. Ahora sí, prepararemos la conexión. Conectar usando. No tenemos un driver, entonces agregamos el driver que acabamos de descomprimir. Está en documentos, NetBeans, lib, JDBC MySQL, y este es el archivo YAR que necesitamos. Entregamos las credenciales. El host es localhost, el puerto es 3306, la base de datos no es MySQL, la base de datos es prueba 001, el usuario no es root, el usuario es una muy mala práctica dejar el usuario como root, incluso en bases de datos para desarrollo. La contraseña, y le voy a ordenar que recuerde la contraseña. Una vez colocada la contraseña, podemos llevar a cabo una prueba de conexión, la cual resulta siendo exitosa. Acá ya podemos hacer la finalización del asistente y nos va a solicitar, por ser la primera vez que estamos pidiendo la conservación de contraseñas, nos va a solicitar una contraseña para administrar las contraseñas dentro de NetBeans. Coloquen la contraseña con la que van a trabajar, solo no lo olviden, y listo. Observen acá, tenemos nuestra cadena de conexión. Ya estamos conectados a la base de datos. Si desean, ustedes pueden observar que aparece la base de datos prueba 001 para este usuario, y en la lista de tablas no aparece nada. Refresco y no aparece nada. Eso es lo que debemos tener en cuenta, al menos para empezar. No olviden guardar este archivo. Listo. Ahora procederemos a activar nuestra conexión a base de datos desde el proyecto. Agregamos un par de elementos. El primero será una biblioteca. La biblioteca con la que vamos a trabajar se llama Eclipse Link, que es la que hace la implementación de JPA y establece la comunicación con las bases de datos. Es la primera. El siguiente elemento que vamos a agregar es el driver para comunicarnos con la base de datos. Archivo YAR, documentos, NetBeans Projects, lib, JDBC MySQL. Acá está el archivo YAR. Ya tenemos en este momento tanto soporte como para JPA en la versión 2.1, Eclipse Link que hace la implementación de JPA para poder llegar hasta la base de datos, y el driver de comunicaciones con la base de datos. ¿Qué nos está faltando? Vamos a hacerle clic derecho en el proyecto y vamos a agregar en otros un elemento. En categorías buscamos persistencia y agregamos la unidad de persistencia. Siguiente. Acá autodetecta la biblioteca Eclipse Link. Nos está sugiriendo un nombre para la unidad de persistencia. Voy a copiar este nombre.
lo vamos a usar en un momento. Y en la conexión a base de datos seleccionamos la conexión que ya hemos creado. En la estrategia para generación de tablas no olviden colocar Drop and Create. Finalizamos. Listo, tenemos todos los datos en su sitio, nos falta incluir las entidades. Agregamos una clase, seleccionamos modelo alumno y le damos OK. Ya estamos listos para hacer nuestra primera prueba. Sin embargo, a este nivel es conveniente que ustedes observen esto. El archivo de persistencia XML en realidad es un archivo de texto plano, el formato es XML. Esta interfaz que estamos observando es un soporte brindado por Apache NetBeans. El verdadero contenido del archivo se puede observar utilizando el botón Source. Este es el contenido del archivo. Si ustedes observan, tenemos datos generales en la cabecera. Está el nombre de la unidad de persistencia, el proveedor de persistencia, que en este caso es Eclipse, las clases que vamos a persistir, en este caso es la clase alumno con dirección completa, paquete modelo.alumno, y además están una serie de propiedades que serían el equivalente a la cadena de conexión. Tenemos la dirección URL de la base de datos, en este caso está en nuestro mismo servidor localhost, puerto 3306, nombre de la base de datos y algunos valores de configuración extra. Aparece el usuario 001, aparece la contraseña, en nuestro caso es 1234, y el driver de conexión. Esta información es suficiente para lograr establecer una conexión a la base de datos. Voy a hacer control S y vamos a guardar nuestro archivo. Ahora procedemos a hacer la implementación final. En nuestra clase de inicio, en nuestro punto de entrada, colocaremos otro mensaje. Y esta vez el mensaje dirá: conexión a base de datos exitosa. Al medio estableceremos dos líneas de código para concretar esta conexión. La primera es la creación de un objeto llamado Entity Manager Factory. Lo llamaremos EMF y lo instanciaremos a través de un método estático de la clase persistencia. Persistence.createEntityManagerFactory. ¿Qué información le pasamos al Entity Manager Factory? El nombre de la unidad de persistencia. A través de este nombre, el método estático createEntityManagerFactory de la clase persistencia tiene la capacidad de crear un Entity Manager Factory que conoce la ubicación de la base de datos y tiene las credenciales para poder ingresar. ¿Con qué fin usamos el Entity Manager Factory? Así es, con el fin de crear un Entity Manager. El Entity Manager se crea desde el EMF con la información del EMF. El Entity Manager, su mera instancia, nos facilita tanto el acceso a la base de datos como el proceso de creación de artefactos. Ejecutamos el proyecto y vean, conexión a base de datos exitosa. ¿Cuáles son los cambios que deberíamos esperar observar? Regresamos a la base de datos. El principal cambio es este: la aparición de una tabla. Obviamente esta es la tabla alumno. Si ustedes recuerdan nuestro código fuente, nosotros colocamos un table name alumno. Ya lo tenemos. Además deberían aparecer todos estos objetos como columnas dentro de la tabla: el ID, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y la fecha de registro. Vamos a observarlo. Para eso el comando es describe alumno. Muy bien, si observan bien, tenemos todos los elementos en su sitio. Hay dos observaciones: tanto la fecha de nacimiento como la fecha de registro son objetos extraños. En este caso son long blob. Esto no conviene.
ya que nosotros tenemos tipos de datos en el gestor de base de datos que nos permiten trabajar con fechas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Básicamente el problema se debe a la versión de JPA con la que estamos trabajando. Esta versión no identifica los objetos de tipo localDate y localDateTime. No identifica correctamente a estos dos atributos. ¿Por qué no los identifica? Porque estos pertenecen al paquete JavaTime y este paquete ha sido desarrollado en fecha posterior al desarrollo de la especificación JPA 2.1. ¿Cómo podemos solucionar esto? Vamos a trabajar con la implementación JPA 2.2. Para esto necesitamos hacer una descarga nuevamente. Como esta especificación es implementada por Eclipse Link, buscaremos Eclipse Link. Ingresamos a la web de Eclipse Link y buscamos la descarga. Acá tenemos un instalador de Eclipse Link en formato zip. Hacemos la descarga. Y una vez finalizada, procedemos a descomprimirla. Buscamos en la carpeta de descargas el archivo descargado. Revisamos en su interior la ubicación de la carpeta jlib y ahí encontramos el archivo eclipselink.jar, que es el que requerimos, además de algunos otros archivos. Colocaremos esto en nuestra carpeta de bibliotecas, la llamaremos Eclipse Link, y en esta nueva carpeta vamos a descomprimir el contenido encontrado. Muy bien, ubicamos nuestro archivo Eclipse Link y además en la carpeta JPA encontramos el archivo Jakarta Persistence 2.2.3.jar. Ahora vamos a modificar nuestra ID para agregar el soporte de los archivos encontrados. En bibliotecas vamos a crear una nueva biblioteca para tener el soporte de persistencia con JPA 2.2. Creamos una nueva biblioteca y la llamamos Persistence JPA 2.2. Muy bien, ahora agregamos el archivo jar. Este archivo se encuentra en documentos, NetBeans Projects, lib, Eclipse Link y dentro buscamos la carpeta JPA. Ahí encontramos el archivo Jakarta Persistence 2.2.3. Lo agregamos y listo. Ahora repetimos los mismos pasos en bibliotecas y esta vez generamos un soporte para Eclipse Link con JPA 2.2. Creamos una nueva biblioteca, la llamaremos Eclipse Link JPA 2.2. Muy bien, esta vez agregamos el archivo eclipselink.jar. Ahora es el momento de reemplazar las bibliotecas que tenemos en el proyecto. Para esto vamos a Propiedades, ubicamos las bibliotecas con soporte JPA 2.1 y las removemos. Luego procedemos a agregar las nuevas bibliotecas. Empezamos con la biblioteca de persistencia y la biblioteca Eclipse Link, usando control para seleccionar ambas.
verificamos que se encuentren activas, desaparece la alarma por falta de soporte y llevamos a cabo la ejecución. Observamos que se visualiza conexión a base de datos exitosa y vemos nuevamente el cambio ocurrido a nivel de base de datos. Usamos el comando describe alumno y si podemos apreciar bien, vemos que tanto fecha de nacimiento como fecha de registro tienen tipos de datos date y datetime. Esto se debe a los tipos de datos local date usado para fecha de nacimiento y el tipo de datos local datetime usado para la fecha de registro. Ahora procederemos a eliminar nuestro archivo de persistencia, la unidad de persistencia. Esto es con fines demostrativos. Vean, vamos a crear una nueva unidad de persistencia y observamos que presenta soporte para Eclipse Link JPA 2.1. Tenemos que brindar este soporte necesariamente, porque si desplegamos y observamos, vamos a ver que solamente aparece el soporte para JPA 2.1 y 1.0. Agregamos la conexión a base de datos existente, verificamos que la estrategia de generación sea drop and create, colocamos la contraseña en nuestra interfaz y observamos que todos los datos estén en su sitio. Ahora vamos a proceder a observar cómo es que el soporte Eclipse Link está agregado. Muy bien, agregamos nuestra clase modelo y verificamos que ésta se encuentre en el archivo de código fuente de Persistence XML. Luego de verificar esto, vamos a quitar el soporte para Eclipse Link JPA 2.1. Lo removemos porque ya hemos verificado que esto funciona sin él. Ok. Y procedemos nuevamente a la ejecución del código fuente. Conexión a base de datos exitosa y verificamos que no haya sufrido cambios, correcto. Los tipos de datos encontrados en la tabla alumno. Eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.